No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la Iglesia se salvará, y la Iglesia se salvará, y la Iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo e intención de Claudia Patricia Osorio, y por todas las benditas almas del purgatorio, intención de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido, atrae hacia ti el corazón de tus fieles, para que siempre vivan a la luz de la verdad los que han sido liberados de las tinieblas del error. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En cierta ocasión fueron algunos de Judea a Antioquía y empezaron a enseñar a los cristianos de aquella ciudad que si no se hacían circuncidar según la costumbre prescrita por Moisés, no se podían salvar. Esto provocó una discordia y una seria discusión con Pablo y Bernabé. Y por eso se resolvió que Pablo y Bernabé con algunos otros subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y a los presbíteros sobre este problema. Así pues, la Iglesia los proveyó para el viaje y ellos atravesaron a Fenicia y a Samaria e iban contando cómo se convertían los paganos, lo cual produjo gran alegría a todos los hermanos.
Llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los presbíteros, y ellos los informaron de todo lo que Dios había realizado por su medio. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe intervinieron para decir: es preciso que los paganos se circunciden y hay que ordenarles que observen la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar este asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué alegría vamos a la casa del Señor. Qué alegría vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría vamos a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría vamos a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Qué alegría vamos a la casa del Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y el viñador es mi Padre. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto, y a los que dan fruto los poda y los limpia, para que den más fruto todavía. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he dicho. Permaneced en mí como yo permanezco en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da fruto abundante, porque separados de mí no podéis hacer nada. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y se quema. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo obtendréis. Mi Padre recibe gloria si dais fruto abundante y os portáis como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, continuamos en este tiempo de Pascua celebrando este gran acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la palabra de Dios nos invita a entender otro aspecto más que nos está enseñando especialmente el evangelista San Juan, que como ya hemos dicho en los días anteriores, para San Juan lo más importante es entender la última cena y por eso le dedica 5 capítulos a esa cena, no en cuanto a una descripción física de la cena como tal, sino a lo que significa profundamente, y esos significados los estamos viendo durante todas las noches a través de los pequeños párrafos que nos regala el Evangelio. Entonces, hoy se nos regala este hermoso episodio en el cual Jesucristo dice a los discípulos: tienen que ser una planta auténtica, la vid verdadera, porque si no es una vid verdadera, entonces será una vid falsa. ¿Y dónde está la diferencia? Pues lo que dice aquí
el mismo Evangelio en los siguientes versículos. La vid verdadera da mucho fruto, en cambio la falsa no da fruto. En los evangelios, que no son el de San Juan, sino en los otros, aparece una escena bastante particular donde Jesús va a buscar fruto en una higuera y no lo encontró, porque estaba esa higuera que se supone, los que conocemos un poco ese árbol de higos, que son como unas brevas, color morado, muy delicioso, y da fruto abundante, eso cae y da fruto y da fruto y da fruto todo el tiempo. Ir a un árbol de estos que no dé fruto, pues resulta que en esa escena Jesús maldice esa higuera, porque encontró solo hojas, nada de fruto. Entonces, cuando volvieron a pasar por el mismo lado, los discípulos se dan cuenta de que esa higuera estaba seca, se había muerto. ¿Por qué? Porque pues no dio el fruto, y de eso está aquí hablando entonces el evangelista San Juan en palabras de Jesús. Un viñador como el Padre, como dice aquí, invierte tiempo, invierte recursos, invierte la vida, invierte trabajo en una planta y espera, como todo agricultor, un fruto. Pero si usted invierte todo eso y cuando va a cosechar no encuentra nada, a eso se está refiriendo Jesús. La verdadera vid, una planta de Dios, una que está sembrada por Él, tiene como finalidad dar fruto. Y la que no da fruto traicionó todo lo anterior y por eso se queda estéril. No hay nada más peligroso en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que dar estéril. Y es lo que explica de ahí en adelante nuestro Señor Jesucristo: quedar estéril, no producir nada, no llegar a la plenitud. ¿Y por qué se da eso? Y lo explica aquí: si permanecen en mí, dan fruto. Si no permanecen en mí y mis palabras no permanecen en ustedes, obviamente ese fruto no se dará. ¿Y cuál es el fruto que está pidiendo Dios o el que está pidiendo Jesús el día de hoy? Pues los frutos que Él mismo da. Una persona con el reino de Dios funcionándole adentro, porque el reino de Dios funciona es adentro, hace que esa persona muestre ese reino a través de las obras de misericordia. Y las obras de misericordia implican que la misma persona se entregue en ciertas situaciones, que renuncie a sí mismo para hacer feliz a otros. Y eso se da de múltiples formas. En la iglesia tenemos como un catálogo de esas obras de misericordia corporales o físicas, y las otras espirituales. Si usted produce alguna de esas, bendito sea Dios, es porque está unido a Jesucristo. Si no está unido a Jesucristo, no va a producir obras de misericordia, sino obras para sí mismo. El que solo trabaja para sí mismo, el que solo compra sus cosas y empieza a hablar en posesivo, mi trabajo, mi casa, mi dinero y otras cosas, el que tiene el reino de Dios ya no habla en posesivo, habla en conjunto, habla en comunidad, lo nuestro, y pone a disposición lo que tiene. Y es lo que entonces explica aquí de otra manera un poco bonita el evangelista San Juan en el capítulo 6, cuando Jesús tiene una multitud enorme y le pregunta a los discípulos: ¿qué vamos a hacer para darles de comer? Unos discípulos como Felipe dicen: aquí hay que hacer una colecta en dinero a ver si alcanza, pero esa no es la solución, no alcanza ni para un mordisquito. Andrés, el hermano de Simón, dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, que es la verdadera imagen de un discípulo. Un discípulo es el que se hace un niño y entrega sus 5 panes y sus 2 peces, es decir, toda su vida.
la pone a disposición de Dios y eso sí que da fruto. Alcanzó para todos y sobró. Y entonces, ¿qué tal todos fuéramos discípulos? Que todos pusiéramos a disposición lo que tenemos, nadie sufriría, como en la situación en la que estamos en este momento. Mientras algunos la estamos pasando relativamente bien, otros la están pasando bastante mal. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a ser discípulos, no hemos aprendido a poner a disposición toda la vida para hacer felices a otros. Quizás no estamos dando el fruto y no damos los frutos que Dios quiere porque no estamos unidos a Cristo. Y entonces esto tenemos que irlo aprendiendo poco a poco. En la primera lectura que tenemos hoy de los Hechos de los Apóstoles, se nos propone una cosa que mientras unos dicen hay que hacer esto para dar fruto, otros dicen no, hay que hacer lo otro, a ver cuál de las dos acciones dan más fruto. Por ejemplo, aquí Pablo y Bernabé, que han predicado el evangelio a los extranjeros, a los paganos, y se están convirtiendo, y eso es parte del fruto. Muchos conocen a Jesucristo. En cambio, los hermanos que vienen del judaísmo, los fariseos que se convierten al cristianismo, pero extrañan su hecho, su ser judíos, y entonces dicen: esos paganos tienen que cumplir toda la ley de Moisés, es decir, tienen que volverse judíos, y los varones tienen que circuncidarse, y todos tienen que cumplir todas la cantidad enorme, casi 1000 leyes que tiene allá el Antiguo Testamento, que para nosotros se nos resume en los 10 mandamientos, pero son muchísimos más. Y entonces eso causa un tremendo conflicto. Por eso también parte de los frutos es descubrir dónde está la verdad, dónde está la acción de Dios. ¿Será que es haciendo ciertas cosas? ¿O será como el Espíritu Santo nos ilumina y nos dará mucho más fruto? Y por eso, como se dice acá, es la primera vez que se reúne la iglesia para arreglar un asunto tan serio. La iglesia se ha tenido que reunir ya muchas veces, más de 20 veces. La última vez fue el Concilio Vaticano II, del año que terminó en el año 62 más o menos, y entonces allí se proponen muchas cosas, en el año 65, y allí se proponen muchas cosas para que la iglesia siga dando mucho fruto. Por ejemplo, en este concilio último, algunos decían: hay que seguir la tradición de la iglesia y los sacerdotes vestidos con sotana y hablando solo en latín y otras costumbres. ¿Será esa la forma? Y los otros decían: no, hay que irle a hablarle al mundo con sus problemáticas, con sus bienes, con sus alegrías y con sus tristezas, las actuales. Y se optó por esa, y así es que la iglesia sigue dando fruto. Si nos volvemos muy tradicionalistas, ahí nos estamos quedando. El Espíritu Santo siempre va iluminando a la iglesia, porque de pronto podemos quedarnos en ciertas mentalidades que no van a dar fruto, y el Espíritu Santo nos previene al respecto y obliga a que la iglesia se una y discuta estas cosas para seguir dando fruto. Porque solamente unidos a Jesucristo, no es sobre unas costumbres, hay que ser fariseo o hay que ser tradicionalista o algo así. No, hay que abrirse a la mentalidad del mundo, hay que evangelizar la cultura que permanentemente va cambiando. Como dicen ahora, que después de estas circunstancias de la pandemia, el mundo va a cambiar, porque estamos cambiando de época. No es una época de cambios, sino un cambio de época, pues tenemos que estar firmes en la fe en Jesucristo para saber qué es lo que viene en la nueva época y evangelizar esa época. Por eso hay que hacerle caso a Dios, unidos a Jesucristo, y con la gracia del Espíritu discernir los tiempos que nos van llegando. Por eso, queridos hermanos, abramos nuestro corazón a Jesucristo, a su acción, a su poder, porque lo más importante es llevar su reino a todas las naciones, a todas las épocas, a todas las circunstancias. Bendito sea su santo nombre. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Dios mío y Señor mío, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad
de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz. Danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Hoy estamos celebrando los 103 años de la aparición de la Santísima Virgen María en Fátima, en Portugal. Por eso rindámosle un pequeño homenaje cantando el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora
la muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.